Cada vez que resuelves un CAPTCHA no solamente estás demostrándole a una aplicación de que eres una persona y no un bot, sino que también detrás estás ayudándole a una inteligencia artificial a aprender. ¿Aprender con qué dirás? Bueno, cuando identificas semáforos, identificas buses u otras cosas, en realidad todo esto son parte de sistemas que están diseñados no solo para proteger internet de bots, sino también para poder digitalizar libros, mejorar mapas y entrenar algoritmos de visión artificial. Lo más curioso es que últimamente los CAPTCHAs se han vuelto mucho más complicados, y esto debido a que los bots han aprendido muy bien a cómo interpretar los CAPTCHA. También llega un punto donde parece convertirse en un reto para nosotros. Entonces en este video vamos a explorar qué es lo que está pasando, por qué existen esto de los CAPTCHAs y qué relación tiene la inteligencia artificial con los CAPTCHAs. Y aunque no lo crean, dentro del mundo de la ciberseguridad, específicamente en el lado de la seguridad ofensiva, los CAPTCHAs es algo que comúnmente nosotros vamos a encontrar, y una de las cosas que normalmente tenemos que probar es ver si es posible evadir ese control de CAPTCHA. Así que por eso es que el día de hoy he hecho este video. Un CAPTCHA es básicamente una prueba que te permite distinguir entre humanos y bots, y las siglas significan Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart, lo que en español quiere decir prueba pública automatizada para separar humanos de computadoras. Básicamente lo que hace es detectar si es un bot o realmente es un humano, con preguntas bastante, entre comillas, sencillas. A veces tienes que identificar partes de un semáforo, partes de una moto, resolver una simple suma, ver qué letras encuentras dentro de la imagen, entre otras cosas. Los CAPTCHAs están ahí para evitar que los bots hagan cosas malas, como crear millones de cuentas falsas, inundar de spam tu correo o robar entradas de un concierto antes de que tú siquiera pienses en comprarlas. Lo que sucede es que en una mala implementación de CAPTCHA realmente puede haber muchísimas vulnerabilidades. Se ha visto casos donde, por ejemplo, cuando se tratan de comprar o se tratan de vender entradas para conciertos, al no utilizar CAPTCHA, tú puedes realizar múltiples peticiones para tratar de meterte una cola y así tener la opción de entrar a la cola lo más antes posible, por así decirlo, si es que alguien llegara a desconectarse. También puedes hacer inundaciones debido a la cantidad de peticiones que haces y tumbarte una aplicación web. Puedes ejecutar tareas de spam, puedes entrar a una plataforma y crearte 20 millones de cuentas y así inundar completamente la base de datos de usuarios, entre otras cosas, si es que de alguna manera logras hacer un bot que haga esto, que realmente, créanme, es muy sencillo. Normalmente con una sola petición basta para crear una cuenta, con una sola petición basta para enviar un correo, y se suele ver mucho en aplicaciones donde no han implementado correctamente un CAPTCHA. Su trabajo sería evitar que los bots, aunque parezcan ser personas o aunque tengan cierta inteligencia en cierta medida gracias a la inteligencia artificial y otras cosas, igual logren de alguna forma evitar que crucen y solo dejar pasar a humanos. Pasa que los CAPTCHAs nacieron en el año 2000 gracias a un grupo de investigadores de la Universidad de Carnegie Mellon. En esos momentos los bots estaban causando estragos en internet. Entonces ahí es donde aparece el primer CAPTCHA, que era bastante simple. Simplemente lo que hacía era distorsionar letras que los humanos podían leer pero los bots no. No sé si recuerdas hace muchos años esos textos, o bueno, esas imágenes que tenían textos como XW778R y te ponían mayúsculas y minúsculas. Bueno, de eso estamos hablando. En su momento fue revolucionario porque los bots no podían descifrar estos textos, pero claro, los bots empezaron a evolucionar y se volvieron más inteligentes. Y aquí es donde comienza el verdadero problema. Los CAPTCHAs han tenido que evolucionar también, y es como una competencia entre humanos y máquinas. Ahora, ¿cómo funciona un CAPTCHA? Bueno, la idea en sí es hacerte resolver algo que para los humanos es relativamente fácil, pero para los bots no tanto. Vamos con algunos ejemplos interesantes. Estos fueron los primeros CAPTCHAs que se basan en nuestra capacidad de reconocer letras y palabras, incluso si se distorsionan, pero como mencioné antes, los bots ya pueden descifrarlos. Después vinieron los cuadrados de imágenes. Aquí lo que tienes que hacer es seleccionar casos como semáforos o hidrantes, entre otras cosas, donde vas a identificar patrones visuales. Es más difícil para los bots, aunque a veces también es un poquito difícil para nosotros. Y luego llegamos con los no CAPTCHA, que lo que hacen son sistemas como de monitoreo, que en base a tu comportamiento, cómo mueves la página, cómo mueves el cursor, cuántos clics haces, cómo haces los clics, cómo te mueves dentro de la página, es que pueden determinar si eres un humano o eres un bot. Ahora la pregunta sería, ¿por qué los CAPTCHAs se han vuelto tan complicados? En general, no es porque la gente se haya puesto, o bueno, los desarrolladores se hayan puesto de acuerdo para hacer algo muy complicado como un CAPTCHA que sea imposible de resolver, sino que el problema es que la inteligencia artificial hoy en día tiene la capacidad de poder resolver los CAPTCHAs que en un momento eran muy difíciles de hacer por un bot simple.
por un bot automatizado de forma muy sencilla. Esto obliga a los captchas a cada vez ser más complejos, lo que lamentablemente termina afectándonos a nosotros también. ¿Quién no ha perdido varios minutos seleccionando cuadros y cuestionando su existencia en el proceso? Y lo peor es que cuando ya sabes que le has dado a todos los cuadrados correctos, igual te sale que está mal. Y por eso han surgido soluciones como el no captcha, que busca facilitar la vida de los humanos y complicar la vida de los bots. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, aprendiendo de nuestro comportamiento en tiempo real. Sí, lo que hacen es estudiarnos. Y como toda inteligencia artificial, y como se los comenté al inicio, lo que hacen la mayoría de los bots y la mayoría de estas pruebas es aprender de nosotros y en base a ese aprendizaje poder aplicarlo. Y es gracioso porque cuando aprenden lo aplican para poder descifrar captchas los bots malignos y los bots que son buenos para aprender nuestro comportamiento y así botar a los bots malignos. Al final los captchas son esenciales porque protegen internet de los bots y sin ellos tendríamos millones de cuentas falsas, spam interminable y fraudes masivos. Aunque puede ser molesto, su misión al final es evitar de que nosotros tengamos más problemas y así mantener nuestra seguridad. Así que, aunque odies tener que demostrar que eres humano cada vez que entras a una aplicación, recuerda que estás contribuyendo a un internet más seguro. Al final del día el captcha tiene esa misión específicamente, hacer que los bots no se hagan pasar por personas y que no puedan hacer cosas maliciosas. Ahora, algunas cosas interesantes si es que tienes que hacer te estás en algún proyecto donde tengas que revisar captcha, siempre es quitar el captcha. En muchos casos quitar el captcha es más que suficiente. En algunos casos hay herramientas en GitHub que te permiten descifrar captchas, así que también puedes utilizar cosas de ese estilo y automatizarlos en algunas herramientas de Python utilizando algunos repositorios o utilizando algunos módulos como request, por ejemplo, para hacer peticiones y integrando estas herramientas de GitHub. Esto del captcha es bastante interesante, pero aquí viene la pregunta. ¿En cuánto tiempo creen ustedes de que va a ser prácticamente imposible para un humano resolver un captcha, pero una inteligencia artificial sí lo va a poder hacer? Eso creo que sí o sí va a terminar pasando porque la curva de aprendizaje de una inteligencia artificial finalmente termina siendo mucho más grande que el de un humano normal, un humano promedio. Así que ya me imagino, por ejemplo, personas que hoy en día tengan 60, 70 años intentando resolver un captcha que para un bot es bastante simple.